Bueno, muchos dicen, pero ¿por qué si era evidente no lo dijiste? ¿Por qué los astrólogos no lo dijeron? ¿Que por qué cuando leen las cartas no lo dicen? ¿Que por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y ya de verdad me tienen hasta aquí, en la coronita. Porque hay una cosa que se llama ética, ética profesional. Significa que la ética profesional impide que tú digas cosas, etcétera. No, realmente no es que impide que digas cosas, pero sí a que esa información la dosifiques, la manejes como corresponde y sobre todo que hables en función de lo que sí es válido, de lo que sí puede ayudar, aportar, etcétera. Entonces todos son unos falsantes, todos los que dijo, excepto la señora que dijo que iban, que había una intervención de los extraterrestres y todo el mundo la llamó loca y dijeron que no porque era entre el mismo partido, pero tal y qué sé yo. Bueno, mira, vamos a ir aclarando algunas cosas que ya yo lo he dicho en otras oportunidades, no tan solo por este canal, sino por el otro, que se llama en astrología el juicio general. Y lo voy a hacer contando una anécdota que creo haberla contado en algún momento y si no aquí, por lo menos sí lo he hecho en mis clases cuando doy clase de astrología, que fue que en ese momento, en 1999, previo al desastre de Vargas, a la llegada del terrible y nefasto Hugo Chávez, bueno, yo tenía muchas consultas porque trabajaba en RCTV y también trabajaba en Venevisión y bueno, tenía mi oficina, tenía muchísima consulta, etcétera. Y bueno, todo el mundo que iba, yo soy bastante optimista cuando interpreto la carta astral porque dejo ver o ayudo a las personas a que vean las potencialidades marcando obviamente las cosas negativas o poco afortunadas o donde realmente son los desafíos y necesitan hacer más esfuerzo. Pero en términos general me concentro más en esa esperanza de poder realizar los cambios a través obviamente del esfuerzo, del trabajo, la dedicación, la concentración, el propósito, el objetivo y todas esas cosas maravillosas que tenemos todos los seres humanos. Hubo una chica que se leyó ella y el esposo y sus hijos y le leí, le interpreté su carta astral donde hablaba de que tenía un futuro muy bonito, promisorio, etcétera. Ella vivía en La Guaira. Y cuando sucedió lo que sucedió, estaba yo en RCTV, en uno de los pasillos, hicimos una cantidad de operativos, nos mandaban a llamar para que estuviésemos haciendo el llamado a la solidaridad. Era RCTV en ese momento, centro de acopio, y necesitábamos muchas cosas, tanto como las que necesitamos en este momento. Y por supuesto, estuvimos haciendo guardias, íbamos, veníamos, y eso era, bueno, trasladarse. Allí es donde yo digo que cada vez que yo quería bajar a La Guaira, me decían, no te vistas que no va, y me sacaban, no me sacaban, o sea, no podía bajar a La Guaira. Llegaba hasta Katia. El día que más cerca llegué fue antes de bajar allí, que me dijeron, regrésate, 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 y me regresé. Hice varios intentos como ahora con esta situación, que he hecho varios intentos para ir a Venezuela y bueno, todo se obstaculiza, no te dejan, etcétera. Bueno, pero no quiero hablar de ese aspecto, sino del aspecto de la chica. En uno de esos días, en los pasillos RCTV, venía la gente, entregaba cosas, etcétera, y la veo a ella y ella me saluda, Jacqueline, me llama así, y yo me le acerco. Por supuesto, cuando la vi como estaba, nos abrazamos muy, muy duro y ella me dijo, es que no entiendo, no entiendo nada, no entiendo, qué horrible. Lloramos, incluso tú me dijiste, ahí viene el juicio, ¡fua! Lapidario, tú me dijiste que esto iba a ser buenísimo, maravilloso, y yo te creí y mira lo que estamos pasando.
ponerme en ese momento con una gran tristeza, la abracé y le dije, ¿tú crees que yo no estoy conmocionada? ¿Tú crees que yo estoy por encima de todo esto? ¿Tú crees que yo no tengo dolor? ¿Tú crees que esto se basa nada más en ser profetisa y decir, ser nada más la que da buenas noticias o da malas noticias? No, yo soy tan ser humano y tengo tanta gente y he perdido tanta gente como tú. Y eso es lo que quiero hablar en este momento. Allí, en esa hora, ese día, después íbamos a Altamira, donde se hacían también concentraciones, hacían eventos para poder movilizar a la gente y distraerla, sobre todo porque eran unos momentos muy dolorosos. No me iba a poner a explicarle a ella lo que se llama el juicio general. Y esto sí lo quiero explicar aquí. Pensaba hacerlo por el canal de astrología y resulta que en el canal de astrología que hablo sola o acompañada de astrología, quizás no necesite sino hacer análisis de las cartas para corroborar todo esto. Pero por aquí quiero explicarle lo que significa el juicio general. En el siglo XII, Ben Ezra escribió un libro que se llama El juicio de las estrellas y en el capítulo 1 reza algo así como que el juicio general anula el particular. Es decir, que el influjo de un rey para aquel entonces, hoy en día para los gobernantes, hoy en día para los que son cabeza de familia, etcétera, influyen, modifican o generan un cambio energético, comandan la energía de las personas que están por debajo de ella. Entonces, como que si tú dices, bueno, el juicio general para España, juicio general para España desde hace 8 años es Sánchez, Pedro Sánchez. Y en estos 8 años se ha ido deteriorando cada vez más el pueblo español, la economía española, aunque ellos pasan cifras, etcétera, pero se ha ido deteriorando, se ha ido destiñendo, como lo hizo Venezuela en su momento desde que llegó Hugo Chávez. Y el juicio general anula el particular porque los eventos globales, como las epidemias, las revoluciones, como todo lo que prevalece en el destino humano de manera social, tiene una incidencia de quién es el que gobierna, quién es el que comanda, quién es el que está haciendo o no. A mí me estafaron hace poco, ya llevo varias estafadas desde que estoy aquí en las noticias a cada rato estafas, 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 red ocultas de estafadores, de delincuencia, de juicios y tal, y robos y robos y robos y robos y robos, y dices, ¿por qué yo tengo que vivir esto? Ah, claro, yo estoy sumergida y soy juicio particular que está anulado por el juicio general, que en este caso es Pedro Sánchez. Ah, pero tú eres venezolana. Sí, claro, yo nací en Venezuela, vivo aquí en España y todo lo que sucede en Venezuela también me compete, porque yo soy oriunda de Venezuela. ¿Y quién ha estado gobernando en Venezuela durante todos estos años de desastre? Bueno, ya lo sabemos. Hugo Rafael Chávez llegó como dijimos, dije anteriormente, con el desastre de Vargas. Él llegó en el 98, pero en el 99 se puso creativo a hacer un referendo, remodelar todo lo que pudiera, le cambió el nombre absolutamente a todo, hizo lo que le dio la gana, bajo un evento dramático, devastador, como que todavía no nos hemos recuperado cuando ya tenemos este doblete del 24 de junio. Entonces, lo que quiero decir es que el juicio general en estos momentos es muy difícil acertar en las cartas individuales porque estamos sumergidos y este juicio general acompañado, va como un ligadito con lo que se llama índice de destino.
El juicio general, el índice del destino van pegaditos de la mano. Si tú eres dependiente del gobierno, como le vaya al gobierno, te va a ti. Si eres independiente, va distinto. Si tú tienes una carga familiar, si tienes un problema físico, vives muy lejos de la ciudad, o sea, hay factores que están incidiendo completamente en todo el proceso que hay. Yo traje una presentación que dije que, ay, no voy a hacer más presentaciones porque yo quiero hacer las cosas como mejor las hago como, ya vale, aquí están los relojes de los 12 del poder, ya se los busco, porque yo voy aquí buscando el juicio general. Bueno, primero voy a compartir esta foto, que me parece que es una foto donde puedo explicar, la tengo aquí atrás también, pero probablemente no pueden leerla como corresponde, y dice, el juicio general, ¿por qué el líder define tu destino? Explica el concepto astrológico tradicional del juicio general y su impacto directo en la vida de, de los ciudadanos a través de sus gobernantes. ¿Ok? El impacto es político y hay casos de estudios. Lo podemos ver, por ejemplo, con El Salvador, con Bukele, con Milei en Argentina, con Pedro Sánchez aquí en España, con Donald Trump en Estados Unidos, con Chávez en el poder. Cuando estuvo Chávez hubo el crecimiento, hubo todo, había como un efecto burbuja donde todo el mundo creía y pensaba que era lo más maravilloso y lo más extraordinario que era Chávez, y la matriz que se movía a través del mundo era como que el tipo estaba haciendo unas cosas maravillosas. No era verdad, pero bueno, la gente se lo creía. Luego cuando llegó Maduro, pero eso fue un frenazo de burro, pero tan extraordinario, un frenazo que nos llevó a la catástrofe, comenzaron las muertes, ya habían comenzado un poco antes con Chávez, con la podredumbre de la comida. Todo esto se comenzó a enrarecer porque, claro, el juicio general eran ellos y estaban matando a la población. Luego vino, sacan a Maduro y tuvimos como un respiro, pero como se quedó Delcy entra en acción y como le va a Delcy, que ya vimos en su carta natal, aquí mismo lo hemos visto en Reporteras del Cosmos, que le van a cortar la cabeza, que tiene la maldad, y como le vaya a ella, también nos va a los venezolanos hasta que salga. Es decir, que en lo que salquen a esta señora de allí, las cosas van a ser distintas. ¿Por qué? Bueno, porque ella es juicio general, termina siendo juicio general. Figuras de autoridad como juicio general, al igual que un médico, alteran la salud de sus pacientes. Eso sucede. Si tú tienes un buen médico, tú mejoras. Si tienes un mal médico, no mejoras. O sea, si atinan con un diagnóstico y te dan el antibiótico o la recomendación adecuada, tú vas a mejorar. Entonces, el médico ante una enfermedad termina siendo tu juicio general, porque tú estás poniéndote a favor de lo que él pueda decir y beneficiarte de alguna manera, ¿no? Un gobernante altera el destino de todo su pueblo de manera individual. Entonces yo puedo tener una carta maravillosa, me voy a ganar la lotería, voy a ganarme todo, voy a comprar todo lo que yo quiera, etcétera, pero si en el medio de todo esto que está sucediendo, que yo tengo como juicio particular, estoy sumergida en una situación como la que está viviendo Venezuela, todo esto como un gran torre de barajitas se cae absolutamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que en este momento darle el valor, sobre todo para no perder la esperanza de que las cosas no es que no se van a cumplir, sino que están pasando por un proceso, están ancladas, deben pasar por un proceso. La carta que se toma generalmente para definir todas estas cosas puede ser la carta del país, el gobernante, y hay unas puertas que nosotros la hemos hecho aquí, que son las puertas del año, y cada puerta del año es como decir la revolución solar de cada país, el 0 grado de Aries. Y allí está escrito la mayoría de lo que se llama entonces el juicio general para todo el planeta y luego el general para cada país. Entonces, si hay un país libre, las cosas son distintas porque están los poderes separados, cada uno trabaja por su cuenta, entonces esa incidencia es menor. Pero en el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, eso está fregadísimo.
como los cubanos que todavía están gobernados por esas lacras enquistadas, como Venezuela que todavía no ha terminado de deliberarse. Entonces tenemos que tener en cuenta que un juicio general que anula el particular es una delgada línea muy fina entre las aspiraciones que nosotros tenemos como algo que intuimos, percibimos y necesitamos, o aquello que sucede sin que nosotros podamos hacer absolutamente nada. Cuando veamos la carta de María Corina, quiero hablar algo sobre María Corina. El caso crítico de Venezuela, la influencia de líderes como Chávez y Maduro han transformado y anulado los destinos personales de todos los venezolanos. Los gobiernos enquistados, con regímenes prolongados, el juicio de esos líderes absolutos se convierte en una matriz completa. No sé si ustedes se dieron cuenta de que nos ha costado tanto salir que si no es por una cosa como esta, no terminamos de salir. Si no es la intervención que viene a través de Estados Unidos, nosotros no teníamos ni siquiera posibilidades alguna de que saliera Maduro del poder, porque ganamos, pero igualito no ganamos. Entonces la comparación con líderes que como Donald Trump, el mismo Pedro Sánchez, Bukele o Milei, en Colombia, Petro versus Espriella, o sea, todos van a ir cambiando y la energía se va moviendo de acuerdo a eso. Hasta ahora Colombia, por ejemplo, hasta que no traspase el mando, sigue el juicio general de Petro. Cuando el otro se Espriella se monte, entonces las cosas van a ser distintas, con una energía distinta. No estamos hablando de bien o mal, estamos hablando de que la energía cambia. Y al cambiar la energía, cambia también toda la energía negativa. Yo les quiero mostrar entonces, ahora sí, una vez que ya les hablé de esto, los relojes, la mecánica oculta de la geopolítica y el peso metafísico, yo diría que del voto, porque a fin de cuentas esto también es un llamado para que cada vez que vayamos a votar y elegir, y creo que los españoles vamos a tener la oportunidad de hacerlo pronto de acuerdo a cómo van las cosas, pero no tan solo aquí lo voy a poner como presentación, no tan solo como para España, sino todo aquel que tenga la oportunidad de elegir va a poder hacerlo, ¿no? Aquí tenemos que no hay un diseño perfecto, ni de voto, ni de país, todo tránsito, porque no tenemos ningún ser humano tiene una carta perfecta, ¿ok? Pero si a esa carta que tiene sus bemoles se combina con la carta del país que también tiene sus dificultades, entonces allí es donde se agudiza todo ese sinsabor que vivimos todos. Los juicios generales, esto reside desde el siglo XII, los juicios generales anulan los particulares. Lo dijo Abraham Ben Ezra, libro de los juicios de las estrellas, en el libro de las natividades, en el capítulo 1, el concepto tradicional más poderoso y desconocido de la astrología. Es la ley inmutable del destino mayor que devora completamente al menor. ¿Ok? El juicio en general. Natividad individual, la carta natal de un ciudadano indica su salud perfecta para el año en curso, por ejemplo, o su economía, o sus relaciones. O sea, estamos hablando en particular, que yo siempre veo que es como una influencia muy particular donde tú tienes un filtro. ¿Ok? La revolución del año, por ejemplo, que ya es macro, la carta astral de la ciudad que predice, por ejemplo, si va a haber o no una epidemia, cómo está la ciudadanía. Eso también está dado por los gobernantes, por el alcalde, por el gobernante que esté allí. Pero el juicio general, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? De que una persona se enferme, le vaya mal, le vaya bien o suceda lo que va a suceder, está íntimamente ligado o estructurado gracias a ese juicio general del que estamos hablando. Esto como lo hice yo con inteligencia artificial, que estoy todavía tratando de pulir las cositas, hay cosas que no me dan oportunidad de cambiarlas. ¿Quién tiene el poder de reescribir el destino individual? Bueno, los eventos astronómicos o los eventos de la naturaleza, como lo estamos viendo en Venezuela, por ejemplo,
Lo podemos ver y observar a través del cero de Cáncer, al cero de Aries, el cero de Libra o el cero de Capricornio, que son esas puertas que son angulares que nos marcan, ¿no? Las intervenciones técnicas, por ejemplo, los médicos si hablamos de la salud o políticos si hablamos de la sociedad civil que se enfrenta a un poder a través del voto, por ejemplo. Queremos cambiar esta situación, cosa que no pueden hacer lo que ya dijimos en Corea del Norte, ni en China, ni en Rusia, ya lo sabemos, ¿verdad? El Estado sobre el ciudadano, porque es que el gobernante es el que da los lineamientos y todos acatamos. O sea, fíjense ustedes, la policía, el gobierno de Delcy no permite que llegue la ayuda a los lugares que necesita llegar. El Diosdado impide porque tenía su guarida bien trancadita por allí, impide que la gente rescate. O sea, aquí no estamos hablando de que si se salvan vida o no, que es lo prioritario en Venezuela en este momento, sino de de qué me tengo que guardar yo, qué tengo que preservar yo como gobernante, en este caso Diosdado, que está en la triada esa malvada, es la triada del diablo, es Jorge Rodríguez, Delcy y Diosdado Cabello. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo que el ciudadano y el gobernante se van uniendo a través de su elección, porque el gobernante se expone, mm, maneja sus estructuras y luego es el elector, el ciudadano de a pie, el que decide. Por eso que en el 1996, sí, en el 96 cuando ganó Chávez, en el 98 cuando gana Chávez, gana con un alto índice de abstención. El otro poquito que quedaba fue para el opositor y él ganó con 3 millones de votos. Es decir, que de una matriz de 10, él sacó solamente 3, pero como la abstención fue muy alta, el otro no llegó a los 3 que él tenía que llegar, sino 2,9. Eso hizo que ganara él y se apropió de lo que no tenía que hacer. Algo más o menos parecido a lo que pasó aquí con Sánchez. La tesis central de Ben Esrat explica a la geopolítica. Lo que le ocurre al gobernante altera nuestro destino hasta el punto de anularlo completamente. El ciudadano deja de vivir su propia carta astral y es forzado a vivir dentro de las limitaciones de la carta del líder. El gobernante es el dosel bajo el cual todos deben habitar. Por eso es que es tan importante y vean la experiencia de Venezuela para todos los que vean, porque hay países libres, países, ya lo vemos, donde las elecciones no hay. Yo les traje aquí la carta de Venezuela. Esta es la carta de Venezuela. Sobre esta carta se monta, que ya lo vimos en Reporteras del Cosmo por aquí, se monta el cero de Aries, el cero de Cáncer, el cero de Libra y el cero de Capricornio. Cada uno de ellos va a abrir una puerta. El que acabamos de hacer, que acabamos de vivir el día 21, fue justamente el cero grado de Cáncer, donde vemos cómo iba a estar la ciudadanía. Una ciudadanía que iba a estar menguada, distraída, trabajando mucho, organizándose mucho porque la luna quedó allí y Urano quedó angular. Ya vemos hoy por tránsito que Marte está muy cerquita de Urano, lo que va a hacer que tengamos nuevas sorpresas. Todavía quedan y faltan nuevas sorpresas, no necesariamente tienen que ser más terremotos, ni mucho menos, pero sí hay más sorpresas. Así que hay que todavía resistir, ¿ok? Sin embargo, hay también muchos milagros, gracias a Dios. Aquí vemos la carta de Hugo Chávez, vemos que un Júpiter en Cáncer daba abundancia, una luna en Cáncer que está domiciliada, un Mercurio en Cáncer, una conectividad completa con las personas, un Urano en Cáncer que lo cambió todo porque sí y a la forma que él le dio la gana. Y todo esto nos lleva a que esta carta de Hugo Chávez, con todo lo malo que fue para el país, trajo cosas buenas, o por lo menos la intención primaria era así. Cuando llega Nicolás Maduro y fallece Chávez, con Chávez se va toda la cantidad de cosas porque ya él venía enfermo y toda esa enfermedad, podridumbre había ya dentro de las, enquistado dentro del territorio y dentro de la ciudadanía. Pero cuando llega Maduro,
viene más mortandad, porque bueno, vemos que él no tiene primero tiene un Júpiter en Piscis que está exaltado, pero está como poco para hacer, ¿ok? Sí para beneficiarse y mucho, ¿ok? Tenemos un Mercurio y un Sol en Sagitario, incoherencias, porque a pesar de que el Sol es Sagitario, está muy bien, ¿ok? Pero Mercurio allí no piensa bien, no analiza bien, es algo así como un fundamentalista, ¿no? Una persona con errático y con muchas indecisiones donde la mujer es la que manda y ya lo dijo Cilia Flores, que ella era la que mandaba, ella era la que decía, etcétera. Pero veamos la carta de Delcy Rodríguez, que es la que actualmente, una vez que sale Maduro y antes del 5 de julio tendría que estarse tomando una decisión política real, operativa para Venezuela para poder salir de esto, porque no podemos mantener a esta gente allí. Pero ¿qué podemos hacer nosotros si somos juicio particular? Bueno, vemos que Delcy está con Neptuno y Marte en la casa 4, trae muerte, o sea, trae destrucción y algo muy importante, que el momento cuando ella asume, recordemos que también lo vimos aquí en Reporteras del Cosmos, ella asumía primero temblando, asustada, miedosa, porque en cualquier momento se la iban a dar. Ella decía, hay mucho dolor, tengo mucho miedo, hay mucho miedo, porque estaba en plena crisis. Y todo eso, como juicio general, se lo transmite a todo el mundo. Entonces, no es que nos vamos a poner, bueno, déjame agarrar la bola del mundo y vamos a ver qué va a pasar ahorita en Pakistán. O déjame, no, tendríamos que tener, bueno, un batallón completo de astrólogos que se pudieran dedicar a todo y cada una de las cosas. Y generalmente estos son estudios mucho más profundos de los que yo estoy mostrando aquí. ¿Ok? Por eso fue que decidí hacerlo por aquí y no por el otro canal. Luego tenemos a María Corina. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos a María Corina como presidente? No es presidente todavía, pero cuando María Corina sea presidente, tiene algo maravilloso y extraordinario, que es tener un sol en la casa 9, donde ese es un lugar de bendiciones. Vienen bendiciones con una luna en Sagitario, las alianzas, todo lo que es el extranjero va a ser muy positivo para Venezuela, con unas estructuras bastante marcadas. Va a haber como una bonanza, viene dinero, dinero de los otros, va a conseguir recursos. Esa casa 8 está pletórica de tantas cosas buenas que puede traer Venus y Júpiter, los dos benefactores desde allí trabajando. ¿Por qué se le ha generado tanta dificultad a María Corina regresar a Venezuela? Incluso en este momento, antes de comenzar la grabación, vi que Donald Trump dijo, no te vistas que no va. Es que ella es la perla de la corona. No la puedes poner. El tipo no quiere ponerla. Y a lo mejor eso es como cuando tú querías ir a una fiesta y tu papá y tu mamá te decían, no te vistas que no va. Pero es que resulta que los demás van, pero es que resulta que va a ir mi amigo, es que resulta que vamos a estar protegidos. Y tu mamá te decía, no es no, no es no y es no, por preservarte, no por maldad, sino porque no. ¿Ustedes se imaginan a María Corina allí en Venezuela y que así como por cosa le suceda algo a María Corina? ¿Cómo nos quedamos? Ahí nos quedamos totalmente huérfanos. Mientras María Corina esté afuera, ¿verdad? Ella es la representación de ese 28 de julio, igual que Edmundo González. Fíjense, Edmundo González, ¿por qué Edmundo González no ha mandado ni gobierna? Bueno, porque tiene el sol en casa 8, porque se le genera dificultades, porque está rodeado, y ahí lo vemos con una luna en Escorpio, está rodeado de seres muy oscuros, ¿verdad? Vimos lo que le pasó a su yerno, vimos lo que le pasó, cómo tuvo que salir, cómo aceptar condiciones de los hermanos tenebrosos Rodríguez. O sea, estamos hablando de que no está fácil la situación, pero que no significa por eso que está imposible de que cambie. O sea, aquí hay que trabajar con conciencia. María Corina
para mí debe esperar porque efectivamente corre mucho peligro. Yo sé que ella es cuatriboleada, pero tiene ahorita un tránsito, un retorno de Saturno, y los retornos de Saturno, aunque el segundo retorno, que lo llamamos el Saturnazo, sea más benevolente, no significa entonces que por eso sea menos difícil y necesite poner más resistencia. Así que atención con esto. Aquí vemos la carta de Bukele. Entonces, Bukele es juicio general para El Salvador. Aquí vemos la de Javier Milei. Javier Milei es juicio general para Argentina. Nadie creía ni apostaba por Milei. Pero fíjate tú cómo van las cosas, se van mejorando y sobre todo la economía. Van a tener una cosa maravillosa pronto en Argentina, que se van a quedar locos de las cosas maravillosas que les va a llegar a Argentina. Viene muy bien, igual que para Salvador. El Salvador viene una proyección estupenda con Bukele. Aquí está Pedro Sánchez, que ya dijimos que lo que viene para Pedro Sánchez es, para España con Pedro Sánchez es terrible. Es terrible porque tiene muchos planetas caídos, tiene muchas dificultades. Yo le veo que no está fácil para Pedro Sánchez y mucho menos, aunque él diga que va a mandar hasta el 2040, como decía Hugo Rafael Chávez, eso lo va a hacer. ¿Cómo está aquí Donald Trump para Estados Unidos? Bueno, mira, tiene una luna en Sagitario, logra conectar, vienen unos cambios bastante marcados para él y en el área de la economía va a tener algunas dificultades, pero luego se expande. Yo creo que esas son lo que está buscando él, salirse de las guerras para poderse dedicar a la producción de su país que lo requiere. Recuerden que Donald Trump no gobierna para los demás países, gobierna para su país, se le debe a su país, ¿ok? Bueno, el caso de estudio de Venezuela, que ya lo hemos visto, eh, Maduro representó el contacto con la realidad y la anulación total de cualquier tipo de juicio. Era una cosa impactante. Solamente muy pocos eran la cúpula eran los que estaban favoreciendo. El 3 de enero fue un momento de inflexión. El poder cambia de mano, pero no cambia definitivamente de esa energía que permanece hasta que Delcy ella toma el poder bajo una gobernanza, el pronóstico astrológico es claro, el juicio general para todos empeora, una nueva y más oscura capa sobre el destino de Venezuela. O sea, es una capa terrible. Por eso es que hay que luchar, vencer las dificultades, hacernos acopio de todas las leyes que tenemos, de la Constitución, del 350, del 305, del 555, del 447, y no son códigos sagrados, pero si podemos aplicarle código sagrado a esa vaina, vamos a aplicarle código sagrado, porque necesitamos salir de esta gente ya lo más rápido posible. El lienzo en el global, ¿verdad? Del lienzo global, ¿quién dicta el juicio? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la alternativa fuese Edmundo o María Corina? Un clima astrológico completamente diferente para millones. O sea, se ve en sus cartas, indistintamente de que no tengan cartas perfectas, la energía, la vibración sería distinta. Entonces, ya tenemos en América, no estamos hablando de España, en América, la influencia de Javier Milei, ahora de Colombia, de Bukele, de Donald Trump. Esto cambiaría la geopolítica global del mundo y nos ayudaría enormemente. Por eso quizás un llamado a que la política y la metafísica están vinculadas porque el gobernante de un país es un juicio general tan masivo que anula los juicios particulares de sus ciudadanos hasta punto de poder cambiar el mundo entero. Porque cuando nosotros los venezolanos salimos favoridos y que ahora viene una nueva ola para salir de allí, porque mientras Venezuela se reconstruye y han fallecido tanta gente, va a pasar un tiempo, esto no es rápido. Así que elegir el líder no es solo delegar la administración, es entregarle las llaves de tu destino personal. Y esa puede ser una buena matriz de campaña para estos países que van a tener, y ahora sí,
van a tener oportunidad. Y para cuando nosotros tengamos la oportunidad de como pueblo elegir con libertad, elegir como corresponde. Mira bien a quién eliges, tu voto es tu juicio general, porque definitivamente es así. Tu voto termina siendo tu juicio general. Terminas involucrándote tú por pasión o por lo que sea, pero terminas, piensa con el corazón, por la emoción, sí, pero también piensa en tu futuro, en tus beneficios. Sabemos que los populistas, los comunistas, progresistas, izquierdistas, delincuentes, narcos, siempre van a ofrecer cosas que jamás van a cumplir. Ya Colombia lo vivió en un momento con este, se me olvidó el tipo, porque ya sabemos, el malvado ese que quiso comprar, quiso filtrarse en todo, la sociedad colombiana no lo permitió. Han permitido muchas otras cosas. Yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia a nivel particular y global y no anteponer nuestros intereses particulares a los del mundo, tomando conciencia de que somos parte de esa gran masa que va a elegir que otro sea el que nos gobierne. Como reflexión yo digo que tal vez, quizás, solo tal vez, aquí haciendo un ejercicio con ustedes, si nos rindiéramos a Dios y permitiéramos que la oración lleve por los caminos de que se haga su voluntad y viendo que Venezuela va a tener un futuro luminoso y hermoso, yo diría que no poner tanta resistencia a lo que está haciendo Donald Trump. Yo creo que vienen días donde veremos esa acción. A lo mejor no llega María Corina. Creo que no debería ir, te lo juro. Yo por mí, mi pálpito me dice qué bueno que ella estuviera allí, pero si entrara todo el mundo y si todo estuviera estable. Pero como eso no va a suceder, entonces es mejor protegerla. Protegerla y tenerla como quizás monitoreando o quizás, bueno, también pudiera ser que la llevaran y la dejaran allí en la Embajada de los Estados Unidos y desde allí ella poder hacer y movilizar, eso también pudiera ser, pero no como cabeza, que es lo lamentable, porque la energía de ella como cabeza, pero no tenemos elecciones, no la podemos poner así, porque, y eso es lo que debe estar pensando Trump. No la podemos poner así, bueno, vamos a pegarla aquí como cuando te pegas una curita, ¿sabes? Vamos a pegarla aquí. No, o sea, hay procesos y quizás eso, no jugar adelantado, pudiera ser una salida positiva. Los dejo con esto. La verdad es que sigo muy triste y analizando y pensando muchísimas cosas, dándole vueltas y queriendo ayudar desde donde puedo ayudar. Los dejo entonces, muchísimas gracias y espero que les sea útil, sobre todo para aclarar, porque ser astrólogo no significa que eres un brujo o adivino. No, hacen falta muchas otras cosas más para poder predecir. Además, como un monitoreo, incluso si puede ser pagado mejor. O sea, tú te imaginas tener cientos de astrólogos trabajando cada uno en temas particulares y cada uno sentado exclusivamente trabajando 8 o 10 horas diarias para mantener al mundo como corresponde. Nada más un genio se le puede ocurrir, o una persona que tenga muchísimos recursos, se le puede ocurrir armar eso. Y en vez de esas líneas telefónicas para que te caigan a mentira a través de las líneas y que gastas un dineral, que pudieras tener una red completa de astrólogos trabajando, estudiando, investigando, generando toda la información que corresponde y previendo el futuro. Eso sí sería bastante bueno. Los dejo. Espero que les guste, comenten. Recuerden que yo tengo mi superpoder y mi superprotección permanente y les deseo mil veces mil todo lo que me desean a mí. Así que bendiciones para todos. Amén.